Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Flores. Soy alumno del plantel Pantitlán de la Universidad Milenio, cursando el quinto cuatrimestre, perdón, de la carrera de de contabilidad, contabilidad financiera. El día de hoy vamos a hablar de tres temas interesantes dentro del ámbito fiscal. Vamos a hablar acerca de lo que son las disposiciones generales de la ley del ICR. Vamos a hablar acerca de los resultados fiscales de una persona moral y vamos a hablar acerca de lo que son las personas morales sin fines de lucro. Son temas que pues se pueden ampliar, pero en este caso, bueno, no nos extenderemos tanto dentro de los temas y vamos a procurar que sea un tema un poco rápido para que sea digerible y entendible a la vez. Bueno, hablando con respecto a lo que son las disposiciones generales de la ley del ICR, en principio de la legalidad o reserva de la ley tributaria, exigen que todos los impuestos se establezcan en ley. Sin embargo, como se señaló, no basta con que la ley determine cuáles impuestos deben pagar los contribuyentes, sino también es necesario que especifiquen claramente los elementos esenciales de cada impuesto. Estos elementos esenciales nos ayudan a entender quiénes son las personas que deben pagar determinados impuestos. Estamos de acuerdo que las personas físicas y las personas morales se les realiza diferentes cálculos y pagan por ende diferentes impuestos. Eh, ¿Cuánto tiempo, cuánto tienen que pagar para poderlo decirlo de una forma coloquial? Cuándo lo tienen que pagar y por qué hecho o acto lo tienen que pagar, porque no simplemente es pagar impuestos, debe de haber una razón el por cuál la persona moral va a efectuar dicha tributación. Es decir, el contribuyente debe conocer con suficiente precisión el alcance de las obligaciones fiscales. ¿Ok? Entonces, en este caso, entrando en materia con respecto a esta parte, en México el gobierno federal ha facultado o está facultada para establecer impuestos directos e indirectos, según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo es el 31, fracción cuarta, dice a la letra, contribuir a los gastos públicos así de la federación como el Distrito Federal o del Estado y municipios en que rescinda de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Entonces, dando por hecho que dentro de este texto de la Constitución nos marca que las personas deben de contribuir al gasto público a través de sus impuestos. Los impuestos directos se aplican de forma directa a la riqueza de las personas, principalmente a sus ingresos o signos de riqueza, como la propiedad de automóviles o casas, que en este caso también los genera. El impuesto directo más importante es el impuesto sobre la renta o el ICR, como lo conocemos. Debe de observarse que este impuesto es una extracción de los ingresos de las empresas y de los particulares. Como personas individuales también pagamos un ICR a través de nuestros recibos de honorarios. Las personas morales a través de sus declaraciones. En contrapartida, los impuestos indirectos afectan patrimonialmente a personas distintas de contribuyentes, aquel que les pague el fisco. En otros términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios traslada la carga del impuesto a quienes lo adquieren o reciben. Dentro de esto se encuentra el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto del consumo a las personas e empresas. Recuerden que ese impuesto simplemente se traslada a través de una compra o un servicio, como se haya efectuado y al final pues, obviamente se hacen los cálculos pertinentes para ver cómo se determinan. El impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEMS, esto está especificado impuestos a gasolinas, alcoholes y tabacos. Disculpen. Por ejemplo, el IVA es grabar los actos y actividades en el territorio mexicano y se genera cada vez que compramos algún producto. ¿Sale? Por ejemplo, no sé, vamos a comprar una computadora o desde lo más pequeño hasta lo más caro,
por decirlo de alguna forma, se está generando un IVA, que es el impuesto a valor agregado, y se traslada al comprador y sucesivamente es como si tú las traes y ahora te toca a ti el impuesto. Mm, eh, pues puede tener también otras finalidades por impacto a los precios de los productos. Por ejemplo, se puede aplicar aranceles a las mercancías importadas para proteger a los productos nacionales o para disminuir el consumo de algún producto como las bebidas alcohólicas y el tabaco. Bueno, estamos conscientes de que pues esos no van a disminuir, ¿verdad? Aunque les sigamos subiendo el impuesto. Siempre hay métodos. Este impuesto o los impuestos que se están comentando son anuales y tal como se paga al término del ejercicio fiscal en un periodo de 12 meses, que es lo que lo compone. Sin embargo, se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. Estos pagos provisionales tienen el propósito, decirlo de alguna forma, de ir pagando ese impuesto para que al final o pagues menos o tengas un saldo a favor a través de tus pagos provisionales o se te haga un reajuste. Esto ya es determinando o dependiendo de cómo se haya comportado todo el proceso durante el ejercicio de los 12 meses. Eso, bueno, se determina al final y pues ya sabemos que al final del ejercicio, al siguiente año, o sea, en abril, pues hay que declarar. Bien, el impuesto sobre la renta es una carga fiscal que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, empresas en este caso, están obligadas al pago del impuesto. De acuerdo a la ley del ICR, el pago está obligado a las personas que residan en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento dentro del país, residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuentes de riqueza en México, y el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos federales catalogados como los más importantes directamente a las utilidades o beneficios de las personas físicas y morales. Bueno, en este caso, pues bueno, tenemos que hablar más de las personas morales. Según como se indica en la ley, el impuesto sobre la renta produjo un incremento del ICR para el 2010, perdón, y alcanzando el 30% de la tasa. Estará vigente durante el 2011 y 2012 y las tablas de ICR del 2013 se mantienen sin cambios y para el 2014, debido a las modificaciones fiscales, los rangos y las tasas se incrementaron hasta el 35%. Dentro de esta parte de los aspectos generales de la ley de ICR, entonces estamos de acuerdo en que toda persona que resida dentro de la República Mexicana, sea extranjero o tenga establecimientos dentro de este país, tiene y está obligado a pagar los impuestos que ya se han marcado con anterioridad. La importancia de la tributación es obviamente para el gasto público hacia la generación del gobierno, para que de esta manera, pues obviamente, siga avanzando. Los resultados fiscales de una persona moral, por decirlos de alguna forma, se hacen a través de un cálculo determinado. Una persona moral que tributa en el régimen general de la ley del ICR y que en este ejercicio se podría efectuar por el PTU correspondiente. Hay un ejemplo, no sé si se alcanza a ver, bueno, creo que se ve algo de cabeza, en donde nos muestra cómo se realiza el cálculo del impuesto. Esto es a través de los ingresos acumulados menos las deducciones autorizadas nos da una pérdida del ejercicio anterior. Los resultados fiscales o los ingresos acumulados menos las deducciones autorizadas es igual a una utilidad fiscal. Creo que no se alcanza a ver bien. Esta utilidad fiscal se le va a restar una pérdida fiscal y a la vez nos va a dar un resultado fiscal y este a su vez se va a multiplicar por el 30%.
Lo que nos genere de este resultado nos va a dar un ICR causado y a la vez los pagos provisionales que estos se van a descontar junto con las retenciones que se estuvieron haciendo durante todo el ejercicio para llegar a un pago anual. De esta manera las personas pueden determinar si tienen un saldo a favor o en contra y de esta manera poder negociar con el SAT para poderlos compensar o de alguna forma poder llegar a un acuerdo. Hay cosas importantes en las que se deben de analizar dentro de los cálculos. No hay muchas cosas que son deducibles, algunas que sí se aplican a las personas morales, pero todo esto lo van a encontrar dentro de la Fiscoagenda o en la ley de ICR, en donde viene especificado cómo se deben de determinar los cálculos y qué partes se pueden deducir, qué partes no se pueden deducir y cómo se debe de hacer la tributación y cada cuándo y cómo se deben de hacer. Para eso es muy importante tener un asesor fiscal o una persona que les lleve su contabilidad para que de esta manera ustedes tengan al tanto sus cuentas y no tengan algún problema con la tributación. Porque pues los recargos y las multas duelen. Y duelen bastante. Se los dice uno por experiencia. Bien, vamos a pasar a otro tema que a mí se me hace interesante y es prácticamente un hecho de que últimamente y en lo personal lo estamos viendo. Lo estamos viendo en el aspecto de que últimamente han surgido muchas cuestiones de asociaciones civiles o personas sin fines de lucro, ya sean físicas o morales, pero en este caso nuestro tema está más enfocado a lo moral. ¿Ok? El desarrollo del artículo o propósito de la comparación fiscal o fáctica de tres hechos. Suma de importancia, el primera asociación de contribuyente con las personas jurídicas a las que los ciudadanos recurren con mayor frecuencia como forma de organización, por lo que es una casualidad de que actualmente existan más de 100.000 asociaciones inscritas a nivel nacional. El segundo hecho suele realizar importantes actividades económicas para obtener los recursos para cumplimiento de sus fines, las que tienen un gran impacto en la economía de nuestro país. Esto se puede ver, apreciar con mucha más claridad tratándose de la ONG y los centros de conciliación. En el tercer paso, el desconocimiento que existe entre los ciudadanos comunes sobre la naturaleza y sus consecuencias, lo que suele generar una serie de conflictos a su interior y la mayoría de las veces relacionadas a su patrimonio, moviéndolo a la desprotegiendo a la institución. Esto suena como un poquito muy enredado, pero vamos a ver más bien lo que es una definición de una asociación. Estas partes, o verlo desde algún punto de vista, eh, nos señalan que las personas jurídicas sin fines de lucro o asociaciones, fundaciones o comités tienen especial importancia en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se puede apreciar en el artículo 2 del inciso 13 de nuestra Constitución, que reconoce como derecho fundamental a las personas, asociaciones y a constituir fundaciones y a diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro. Sin autorización previa y con arreglo, la ley sobre el particular al Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho fundamental tiene un doble contenido como un atributo de todas las personas, asociación libremente sin autorización previa y con arreglo a la ley y como forma de organización jurídica. Recordemos que una asociación civil o una asociación sin fines de lucro, su propósito no es enriquecerse o generar una riqueza. Desde lo personal es para ayudar y poder proteger. Tenemos los casos como por ejemplo las fundaciones que son para los niños que tienen problemas visuales, ayuda a madres maltratadas o mujeres maltratadas, a lo mejor asociaciones deportivas,
sin fin de asociaciones o fundaciones o comités que tienen este propósito. De hecho, algunas como por ejemplo que son ayuda para las personas que tienen algún problema de adicción también, su propósito no es lucrativo, más bien es de ayuda. Y en la doctrina podemos apreciar que cuando se trata de definir este tipo de personas jurídicas se encuentran presentes las siguientes características, como por ejemplo concurrencia de personas organizadas para realizar una actividad en común, que esto se da muy regular en este tipo de asociaciones, vocación de permanencia en el tiempo y finalidad no lucrativa en esta línea de pensamiento. Según con el artículo 80 del Código Civil, ha definido la asociación de la siguiente manera. Es una organización estable de personas naturales o jurídicas, porque recordemos que también hay como que una tipo asociación de asociaciones, valga la expresión. Eh, la siguiente manera es una organización estable de personas naturales o jurídicas o de ambas que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo. En cuanto a las dos primeras características, no encontramos mayor problema, lo cual no ocurre en el caso de del tercer punto, motivo por el cual hemos querido centrar nuestro artículo de dicho tema. Entonces es muy importante saber que este tipo de personas jurídicas pues no perciben un fin lucrativo. Y tomando en cuenta que la realización de las actividades de asistencia de servicios de enseñanza de investigación, administración, entre otros, sin perseguir un fin lucrativo, era una persona moral con fines no lucrativos. Por ejemplo, tenemos sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, colegios profesionales, asociaciones y sociedades civiles, donatarias, perdón, sociedades cooperativas, sociedades de investigación especializadas de fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas, porque también tenemos claros que ellos no persiguen un fin de lucro, legalmente reconocidos, obviamente, la federación, la entidad, las federativas, los municipios y las organizaciones descentralizadas. Todos estos grupos no perciben un fin lucrativo, pero sí hacen una declaración, por si tenían dudas. Ellos también, como carácter o como personas jurídicas, presentan una declaración, obviamente indicando de lo que ellos han percibido a través de donaciones para que ellos lo puedan reportar. Bien, quedando en el entendido y esperando que no haya sido un poco ambiguo este tipo de explicación, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Santiago Flores Peña nuevamente y que tengan un buen día, deseándoles que tengan o que si tienen más dudas, bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por este espacio que me brindaron y nuevamente me despido de ustedes. Gracias.